bendición para cada uno de nosotros. Dice amén. Amén. Hagamos una oración y le damos gracias al Padre y le pedimos la bendición de su palabra en esta preciosa tarde, ya noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, te suplicamos, Señor, por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú nos hables. Te suplicamos, Padre, que nos bendigas, que abras tu escritura, Señor, y que podamos nosotros ser edificados, bendecidos, Señor, animados, consolados, Señor, por tu palabra, Señor, por la unción, por la gracia, por la misericordia, Señor, que brotan, Señor, de tu trono. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, cada oyente, Señor, y que podamos salir edificados de este lugar, bendecidos, Señor, y que tú, Señor, apartes cualquier obstáculo que haya, Señor, para que podamos salir de este lugar, Señor, dando fruto abundante en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero hablarle esta noche de un tema que yo he titulado La decadencia del rey. Y bueno, para esto tengo algunos ejemplos acá que quiero trasladarle, pero recordarle también, hermanos, si acaso se le olvida que usted ha sido llamado para ser rey y para ser sacerdote también. Así es como dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1, y lo vuelve a repetir en Apocalipsis capítulo número 5, de que nosotros somos reyes y somos sacerdotes para Dios su Padre, dice la palabra. No sé si usted lo ha leído. Solo dos lo han leído y el pastor, ¿verdad? No sé si usted ha leído ese texto que dice que somos reyes y sacerdotes, hermano. Amén. Sí, todos lo hemos leído, pero ¿cuántos lo hemos creído? Aleluya. Fíjese que la función sacerdotal es una función importante dentro del cuerpo. Es una función muy importante la función sacerdotal. La función sacerdotal lo que hace es que hace una representación, escuche esto, una representación de el hombre delante de Dios. Es como cuando el hombre se presenta delante de Dios, es a través de un sacerdote. Bueno, eso es como la Biblia lo establece, porque el Señor se manifestaba en el tabernáculo de reunión, en el tabernáculo de Moisés, se manifestaba el Señor precisamente en el santuario, en el templo, en el lugar en donde reposaba la presencia de Dios. Entonces el sacerdote presentaba un sacrificio, el sacerdote presentaba una ofrenda, el sacerdote era el que llegaba delante de Dios y entonces hacía todos los rituales, hacía toda la liturgia, por decirlo así, para que el Señor recibiera la ofrenda y el Señor recibiera el perdón de parte del pueblo. Es decir, que la petición de perdón de parte del pueblo se presentaba a través del sacerdote. Dice amén. Ok, y entonces viene y la representación de Dios sobre la tierra es a través del ministerio profético. Porque el ministerio profético lo que hace es que trae una representación de Dios hacia los hombres. Por eso es que los profetas tienen una característica importantísima, que es ser la voz de Dios. Por eso cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice: tú vas a ser como Dios para Faraón, y tu profeta va a ser tu hermano Aarón. Es decir, la voz, el que va a hablar
va a ser Aarón, porque Moisés había dicho: Señor, yo soy torpe de labios, yo no me puedo expresar correctamente, Señor, yo tengo labios incircuncisos. Y entonces el Señor le dice: bueno, yo voy a llamar a Aarón para que él sea tu voz. Entonces, al final de cuentas, el profeta viene a ser la representación de Dios hacia los hombres. Y el sacerdote, por el contrario, viene a ser la representación de los hombres hacia Dios. Espero que me esté dando a entender. Pero acá surge otro personaje, que es el rey. Y el rey es un personaje más terrenal, digámoslo así. ¿Por qué? Porque el rey iba a gobernar, no iba a gobernar sobre los cielos. El rey no iba a tener una dirección explícita de parte de Dios, más que lo que estaba escrito en la ley. Entonces el rey lo que tenía que hacer era agarrar los estatutos, agarrar la ley, agarrar todo lo que el Señor había dejado como ordenanzas, y entonces verificar que esas ordenanzas se cumplieran dentro del pueblo. Entonces era para gobernar, y Dios ya había destinado en su corazón que iba a levantar reyes dentro del pueblo. El asunto es que Israel se adelantó. Y bueno, y pidió rey, y usted sabe lo que pasó. Pero ahora a nosotros nos ha tocado la función doble: reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, que solamente ha habido una función doble en la historia de Israel y en la historia de la humanidad, que es la función de Melquisedec. Porque a él es el único que se ve que tiene una función doble: como rey de Salem y como sacerdote del Dios Altísimo. No había ningún otro rey que fuera sacerdote. Podemos pensar en David, podemos pensar de repente algún rey bueno como Salomón, podemos pensar en algún rey que no fue tan malo como Josías, por ejemplo. Pero ninguno de ellos tuvo una función sacerdotal. La única función sacerdotal que se ve doble como rey y sacerdote es Melquisedec. Y en el sacerdocio de Melquisedec es donde nosotros estamos metidos ahora. Nosotros ya no tenemos un sacerdocio a la manera de Leví. Nosotros tenemos un sacerdocio a la manera de Melquisedec. Y por eso es que nosotros, hermano, si vemos la ley y la observamos, pero solamente la vemos como una sombra, no la vemos como un testamento, algo que tenemos nosotros que seguir paso 1, paso 2, paso 3, como que fuera una legislación o como que fueran unas reglas o unas normas para nosotros ahora, sino que únicamente lo vemos como una sombra y figura, porque nuestro reino no es de esta tierra, y nuestro sacerdocio no va en función de las cosas terrenales. Y por lo tanto, escuche esto: si nuestro sacerdocio no va en función de las cosas terrenales, nuestro reinado tampoco. Solo un amén escuché, pero me imagino que todos están de acuerdo con el amén que se oyó. Es que esto confunde a muchos, hermano, porque el asunto es que todos quisieran gobernar, todos quisieran ser reyes, todos quisieran tener, hermano, poder sobre esta tierra. Pero aún el mismo Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es ahora, no se va a establecer. Si mi reino fuera en este mundo, yo podría rogar al Padre y Él me enviaría legiones de ángeles para que pelearan. Pero nuestro reino no es ahora. Entonces lo único que nosotros podemos hacer, hermano, es actuar como reyes y como sacerdotes, pero a un nivel más elevado, que es a un nivel espiritual, en donde Dios nos ha coronado y donde Dios nos ha dicho que nosotros somos delante de Él,
somos, hermano, primero somos cartas abiertas, pero nos podemos presentar detrás del velo como sacerdotes. Detrás del velo, que era una función que solo los sacerdotes podían hacer, y que podemos también, hermano, tener autoridad de parte de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, dice, hablarán nuevas lenguas. Y la orden que el Señor le da a la iglesia de Cristo, a usted y a mí, es: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Aleluya, hermano. Pero yo no sé si estamos haciendo esa función. Deberíamos de estarla haciendo. Deberíamos de estar tomando la autoridad que Dios nos ha dado y empezar a batallar en el nombre de Jesús con esa función que tenemos de poder nosotros tener autoridad sobre los ambientes espirituales. Aleluya. Eso es algo glorioso, hermano. Bueno, pero este tema se llama la decadencia del rey. Y el verso que me gustaría usar como base es el libro primero de Samuel, capítulo 15, verso 22. Porque si nosotros vemos a la escritura como una sombra y como figura de las cosas que pasaron, para que nosotros tomemos ejemplo en esto, entonces debemos ir a la historia de los reyes para saber qué fue las cosas que los reyes hicieron bien y qué fue las cosas que los reyes hicieron mal. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga cómo dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso número 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión, dice aquí, escucha esto, es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, dura palabra es esta, porque este es el primer rey de Israel. Mire, este es un listado que yo le traía acá de reyes de Israel, y esa palabra que nosotros acabamos de leer es tristemente y desafortunadamente para el primer rey. Es decir, que entrando el primer rey y lo batean, hermano. Entrando el primer rey y lo acaban, ¿verdad? Es como hoy por la noche, tal vez acaban a algunos que los van a batear, ¿verdad? Esperemos. Pero si usted es bostoniano, hermano, no sé si está en autos usted de lo que estoy hablando. No, es que usted no es del mundo, ¿verdad? Usted es muy, muy consagrado. Hoy gana la Serie Mundial Boston, hermano. Ahí se dice gloria a Dios. Ahí sí se despierta el hermano, ¿verdad? Por fe, pastor. Amén, pastor. Recibo, pastor. Bueno, esa es la fe, ¿verdad? Pero a Saúl lo batearon, hermano. Primer juego y para afuera. ¿Por qué perdió Saúl? ¿Cuál fue el error que este hombre cometió
para que le dijeran: Saúl, eres un desobediente. Saúl, eres un rebelde. Si ya, hermano, Dios había perdonado pecados enormes que Israel había cometido, Dios les había dado oportunidades. El pueblo de Israel, Dios le dio oportunidad que ellos, hermano, crecieran en una tierra en donde ellos no habían sembrado, en donde ellos no habían hecho casas, en donde ellos no habían habitado, no habían cuidado ese lugar, y Dios les dio la oportunidad de que ellos se multiplicaran y habitaran esa tierra. Y el pueblo, ¿sabe qué hacía, hermano? Se iba en pos de los baales, en pos de la idolatría, en pos de las cosas que a Dios no le agradaban, y entonces Dios los entregaba a sus enemigos, y el pueblo de Israel clamaba a Dios, lloraba, gemía, hacía ayuno, y entonces Dios les levantaba caudillos otra vez. Dios les levantaba jueces, Dios les levantaba libertadores, y entonces los libertadores peleaban por Israel y nuevamente volvía a florecer el pueblo. Pero ya cuando el pueblo se encontraba en holgura, cuando el pueblo encontraba la prosperidad, ya estaba alegre, ya se había acomodado, nuevamente volvían a la idolatría. Nuevamente volvían a contaminarse con los ídolos, iban detrás de la fornicación, hacían cosas increíblemente malas, y entonces Dios otra vez los volvía a castigar. Y entonces viene, hermano, el pueblo y se mantenía en una ida y venida. Se mantenía en una situación en la que Dios siempre los perdonaba, Dios siempre les levantaba caudillos, Dios siempre les levantaba gente que los pudiera librar. Y el pueblo de Israel habían cometido pecados tremendos de rebelión, de idolatría, se habían ido detrás de los brujos, habían hecho cosas impresionantes, y Dios los había perdonado. Ahora mi pregunta es: ¿qué cosa tan seria hizo Saúl para que Dios le dijera que lo había desechado? Y entonces aquí es donde uno se pone pensativo, hermano. Porque si un rey, el primer rey de Israel, cayó de una manera tan desastrosa, ¿acaso nosotros no podríamos fallar también? ¿Acaso nosotros no podríamos pecar y desviarnos y salirnos del camino y caer en rebeldía? Que al final de cuentas la rebeldía es como el pecado de adivinación, le dice el Señor a Saúl. Mire, pues todos los reyes que hubo, yo no se los voy a decir, ahí los tiene usted en la pantalla. Solo le quería mostrar que el primero fue Saúl, y de todos esos que están ahí, hermano, no se salva ni uno. Todos cayeron, todos pecaron. El que medio se levantó y que empezó a hacer las obras que David hizo en un principio, hermano, era Josías, pero al final de cuentas se lo llevó la idolatría y la presión que tenía en ese lugar. Entonces, si estos 22 reyes que yo tengo ahí cayeron y se fueron por el despeñadero, ¿cuánto más nosotros deberíamos de pedirle al Señor misericordia y que no seamos alcanzados, hermano, por situaciones que nos puedan hacer retroceder, caer o pecar? El que crea estar firme, dice la palabra, que mire que no caiga. Eso es lo que dice la palabra, hermano. Así que si usted cree que ya maduró y que ya las puede todas, tenga cuidado. Tenga cuidado, cuídese más. Si Dios lo está usando, cuídese más. Si se ha limpiado, límpiese más. Aleluya. Si se ha consagrado, hermano, conságrese más. Porque
porque nos podemos deslizar. Vea cómo empezó la historia de Saúl. Vea cómo empezó este hombre. Primer libro de Samuel capítulo 9 verso 2. Porque es que mire, hermano, generalmente uno ve a Saúl con cachos y con cola, hermano. Sí, por la condición a la que llegó. Uno lo ve, hermano, y dice, no, ese es puro el diablo. Y hasta le hemos sacado figura, ¿verdad? Ese es el anticristo, dice. Ese es el rey que el pueblo de Israel quería, y por eso se los pusieron. Y entonces, a causa del pueblo, este rey se portó de esa forma y fue terrible. Sí, todo es todo lo que usted quiera, hermano. Pero él no empezó así. Él no empezó así. Saúl no sabía la condición a la que iba a llegar. Saúl nunca se imaginó que iba a caer en una decadencia terrible. Es como aquel muchacho. ¿Cuántos son muchachos aquí? Aleluya. Digamos amén todos los muchachos. Que acaba de salir de la high school. Aleluya. Se mete a la universidad. Está estudiando en la universidad. Tiene los medios para poder estudiar en una universidad regular, no tan buena, una universidad Harvard o Yale o algo así. Y tiene una carrera en la que le va bien. Es un muchacho, hermano, mire, inteligente, chispudo. Yo tenía mi compañero en la universidad, hermano, que él era chino. Él era de raza china. Él no le hablaba a nadie, hermano. Pero qué tipo más, era un cerebro. Él nunca sacaba notas así como, digamos, 95, 96, 97. Eso no, esas no eran las de él. Eran cienes. Sí, hermano, así éramos. O sea, éramos compañeros. Y yo no sé cómo hacía él un esfuerzo. Él no hacía esfuerzo, hermano. Yo sí. Yo tenía que desvelarme, hacer tareas, hacer zona, hermano, porque a veces no llegaba yo a las clases, a la zona, raspado, hermano, y así vamos saliendo. Pero yo le estoy hablando de alguien que pasa su carrera y llega a ser un profesional. Llega a graduarse, llega a tener una oficina, empiezan a llegarle buenos contratos, empieza a crecer de una manera impresionante, ya sea si es doctor, si es abogado, si es ingeniero, arquitecto, lo que sea, pero es un muchacho exitoso. Él nunca se imagina que puede caer en decadencia. Y he oído, yo he visto testimonios, hermano, de hombres que viven en las calles, comiendo de las cosas de la basura, que son doctores, que son abogados, que son licenciados, que son diputados. No, eso sí sería bueno, ¿verdad? ¿Usted no ha oído esos testimonios? Nunca se imaginaron llegar a esa condición. Solo se tomaban una copita a los días viernes. Ya esa copa ya eran 2. Ya después, ya como a las 11, 12 de la noche, todavía seguían de frente porque como eran jóvenes, tenían mucha energía, mucha fuerza y podían seguir de largo. Entonces ya bebían el sábado.
Ya se descuidaban el domingo y el día lunes ya no querían ir a trabajar y cayeron en decadencia. Entonces vea cómo era, hermano, la vida de este hombre, de Saúl, que ya no le leí el verso. Pero dice, el primer libro de Samuel 9:2, tenía un hijo que se llamaba Saúl. Era joven, era bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel, y de los hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. En una de las versiones que yo encontré, hermano, dice que este muchacho, Saúl, era hermoso, dice, hermano. Dice que era gallardo. Dice que este hombre era de buena presencia, era joven, era apuesto, era buen mozo. A cualquier mujer le caería bien un hombre así, hermano. Digan amén las solteras, por lo menos. Era un hombre, hermano, y no solamente era, no, miren, no solamente, yo me lo imagino así, discúlpeme que yo le diga de esta forma, pero el hombre era guapísimo, hermano, alto, puro guatemalteco, hermano. Que era buen mozo, hermano. El hombre era. Y fíjese que tenía un nombre impresionante porque se llamaba Saúl. Y Saúl quiere decir el deseado. Las chicas le silbaban para adentro porque no era conveniente darse mucho color, ¿verdad? Pero se lo miraban, hermano. Cuando él pasaba, ya sacaban su espejito para hacer como que se estaban arreglando, pero lo estaban viendo a él, hermano. Cuando pasaba Saúl, era un hombre que prometía tanto. Y fíjese que aquí, vamos a ver, dice en el capítulo 10, tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre tu heredad? Entonces Saúl, además de ser todo eso, era cristiano, hermano. Aleluya, digan las hermanas solteras, hombre. Ungido por Dios, escogido, hermano, y no le llegó cualquier persona, lo llegó a ungir Samuel en persona, no envió delegaciones. Samuel en persona, hermano. O sea que Saúl tenía buenas relaciones. Saúl no era, discúlpeme, Saúl no era el que cuidaba los burros. Saúl no era el que cuidaba las asnas, porque la Biblia dice que las asnas que se perdieron no eran de él, eran de su papá, es decir, de su papá de él, ¿verdad? Se perdieron las asnas. Y entonces sale el papá, que se llamaba Cis, ¿verdad? Y le dijo: Saúl y las asnas. No sé, papá, usted y sus negocios. Saúl, pero no miras que yo estoy tratando de hacer crecer el negocio y no me ayudas, papá, pero eso usted se metió a cuidar burros, eso es cosa suya. Sí, pero se perdieron, alguien dejó la puerta abierta, yo no fui, pero si querés te ayudo a buscarlas, haceme el favor. Con mucho gusto, papá, le dijo. Con mucho gusto, papá, le dijo. Y se fue, hermano. Se fue a buscar las asnas. Es decir, que Saúl era obediente. Obediente a sus papás. Esa es una característica que no se logra tan fácilmente.
Porque aún dentro de la iglesia, hermano, los jóvenes son obedientes al pastor, pero en la casa son desobedientes al papá. No, diga amén. Pero él no, él era obediente a su cobertura espiritual y era obediente a su padre terrenal. Saúl, ve a buscármelas con mucho gusto, papá. Yo voy a ir ¿por dónde se irían? No sé, buscarlas, pero te las traes. Amén, dijo Saúl, hermano, y se fue a buscar las asnas y le fue a preguntar a todos: miren dónde están las asnas. Mire, hermano, eso es en este tiempo es muy difícil encontrar jóvenes con esas características, porque generalmente los jóvenes, hermano, no se interesan de los negocios de su papá. Y a veces hasta los papás sufren porque le dicen: hijo, pero tú tenés que estudiar lo mismo que yo estudié. Mira, yo soy doctor y tenés que seguir la carrera de medicina porque mira, tengo un montón de libros que te pueden servir. No, papá, es que a mí no me gusta eso de estarle viendo las muelas a la gente, no me gusta. No, pero hay otras cosas que podés ver. Podés verle los pies, podés verle las manos, podés ver cualquier cosa, pero tenés que estudiar la misma. No, papá, yo no quiero. Yo no sé si usted ha oído eso. Yo no sé si a sus hijos, ¿cuántos padres hay aquí? Amén. Si a sus hijos les gustaría ser lo que usted es. No me conteste. No me conteste, porque puede haber algún muchacho por ahí que diga: reprendo, ¿verdad? Pero qué difícil, hermano, es encontrar que un muchacho le apoya a su papá en lo que él está haciendo. Hijo, anda a cuidar la tienda. No quiero yo. Hijo, haceme favor de ir a entregar la leche. Ay, Dios mío, yo odio eso. Hijo, ordeñá la vaca. Ay, Dios, yo no quiero eso. Yo me voy a ir mejor para la ciudad a estudiar otra cosa, porque yo no quiero esto. Hermano, generalmente desprecian el trabajo de los papás. Pero mire a Saúl. Es que él no era diablo, hombre. Es como el diablo no era diablo. El diablo se volvió diablo. Pero el Señor había creado un querubín cubridor, hermano. Pero él mismo optó por ser diablo. Entonces aquí Saúl, hermano, mire, Saúl era ejemplar. Aleluya. No mucho me lo cree, ¿verdad? Samuel derrama sobre la cabeza de Saúl el aceite, lo besa, hermano. Hermano, ¿cómo sería un beso de Samuel? Si es que Samuel era tremendo, hombre. Samuel dormía en el mismo lugar en donde guardaban el arca del pacto. Samuel creció viendo el ejemplo de unos tipos que menospreciaban las ofrendas en el templo. Y él no aprendió esas costumbres. Él se guardó de eso. Samuel creció viendo a un hombre viejo y pesado y ciego, que no veía todas las maldades que sus hijos hacían en el templo, y Samuel no aprendió esas malas costumbres. Samuel era, hermano, Samuel desde pequeñito fue íntegro.
Ahí crecía Samuel. Samuel, hermano, Dios le hablaba a Samuel. Samuel, Samuel, lo llamaba, hermano, en las noches. Y Samuel se despertaba y pensaba que su cobertura era el que lo estaba llamando. Samuel. El Señor le hablaba directamente. O sea, Samuel era un siervazo, hermano. Mire pues, ¿cuántos creen que Samuel era un siervazo? Aleluya. ¿Cuántos les gustaría ser ministrados por Samuel? Ay, hermano. Cola hago yo para que me ministre ese hombre, hermano. Cola haría yo para que me ponga aceite, o solo para que me salude, aunque sea. Samuel era impresionante, hermano. Samuel era un ministro. Era un ministro, si lo ponemos en nuestro tiempo, era un ministro consagrado y reconocido dentro del pueblo de Dios. Aleluya. Qué cosa más impresionante era Samuel. Y Samuel se encuentra con Saúl y lo va a buscar para ungirlo y le da un beso, hermano. Es para que mire usted qué amistades tremendas tenía Saúl. Y que para nosotros debemos de temer también, porque no es una garantía quien nos ministre si nosotros no nos mantenemos firmes. Yo no sé si usted me entendió o no le logré transmitir lo que le estoy diciendo. Porque hay gente, porque mire pues, hay gente, aquí no, en otros lados hay gente que se jacta. Oh, pues mire, mi pastor es fulano de tal, reconocido, intergaláctico. Tiene ministerio de apóstol, ministerio de profeta, ministerio de evangelista, es pastor, es maestro y es querubín. Doctor en divinidad, experto en angelología. Ese es su pastor. Si nos da unos discipulados tremendos, impresionantes. Discúlpeme, hermano, eso no es garantía. Tú tienes que consagrarte tú mismo. Tú tienes que consagrarte tú mismo. Tú no puedes estar jactando de que estudiaste con fulano o de que vienes de tal iglesia. A veces, lástima que estamos transmitiendo por internet, si no le diría cosas. Pero a veces tiene gente con uno, hermano, yo vengo de la iglesia, papá. Yo ya tenía un privilegio, saqué mis cursos de tal cosa, hice esto, hice lo otro y aquí y allá, hermano. Y uno quiere impresionar a la gente por lo que uno estudió, con quién estudió, quién le predicó, quién le ministró, quién lo ayudó. Y tú tienes que aprender a depender de Dios más que depender de una persona. Porque tú no puedes decir, yo recibí clases con fulano de tal. Si eres, no. Esta persona no puede decir, yo recibí clases con fulano de tal, si es un tremendo impío. Es un tremendo bandido. Hasta mala propaganda le hace al ministro. Qué feo, hermano. A mí no me gustaría encontrarme con un pastor que es mi amigo y que me dijera, mira vos, fíjate, aquí vinieron unas tus ovejas, pero
Ah, puras cabras. Pues les gustaba usar la boca para chismear, y como las cabras se comen todo lo que encuentran, ¿verdad, hermano? Los zapatos, las mantillas de las hermanas. Qué terribles esas tus ovejas, hermano, me daría vergüenza. Pero tal vez la oveja si dice: oh, viera mi pastor, es de Nueva York. Esa no es garantía de nada, hermano. Esa no es garantía de nada. Por eso Saúl no podía basar el éxito de su reinado en haber estado con una personalidad como lo era Samuel. Lo había llegado a ungir Samuel, hermano, en público. Lo ungió, le derramó el aceite, lo besó y le dijo: el Señor te unge hoy como príncipe y te pone como rey, te pone delante de todo el pueblo, y le empieza a profetizar. Pero ahí empezaba realmente la prueba de Saúl. Ahí empezaba Saúl a ser probado, hermano. Cuando tú vienes a la iglesia y el Señor te empieza a bendecir, te empieza a limpiar, te empieza a prosperar, ahí es donde viene tu prueba para ver cuánto aguantas. Ahí es, cuando te meten a la iglesia es para ver cuánto aguantas. Por eso que hay gente que se decepciona de la iglesia. Y dice, yo hablaba con un hermano, es que aquí Facebook todo lo sabe, hermano, todo lo dice, ¿verdad? Pero él me decía, le estaba contando su testimonio y me decía: fíjate que yo antes iba a este lugar con mi esposa, hacíamos unas tremendas cosas para la otra religión para la que él militaba, ¿verdad? Yo hacía esto, hacía por aquí, hacía por allá, íbamos con la juventud y teníamos unas tremendas cosas. Y entonces, y después me volví evangélico, me dice. Y se acabó la alegría, me dice el bandido, hermano. Yo pensé que me iba a decir que gloria, aleluya, hermano, porque lo empezaron a probar, porque lo empezaron a limpiar, porque lo metieron en un lugar, hermano, en donde tenía él que probar que realmente él era más que vencedor. A ti te han puesto en esta iglesia para ver si tú realmente eres vencedor y estás dispuesto a pasar encima de cualquier situación y vencer y sobreponerte a ella. Para eso te han puesto. Te metieron en la iglesia, te sentaron en un lugar y entonces los primeros cultos, ¡qué gloria, hermano! Llorabas, te tirabas al suelo, remolineabas. Se te manifestó el diablo, te lo echaron fuera. Sudabas hasta donde ya no más, ¿eh? Los primeros cultos, salías diciendo: qué gloria, qué bendición. No conozco a muchos en esa iglesia, pero yo vengo el otro domingo, aquí voy a estar, qué bendición, qué gloria. Pero ya después ya conoces a muchos. Y lo que están haciendo es que te están probando. Te están probando para ver si eres capaz de sostener el reinado que te van a dar. Si eres capaz, hermano. Aleluya. Ser enseñado por un gran ministro no es garantía, hermano. Mire, Judas fue enseñado por el Señor Jesucristo. ¿Qué mejor maestro? ¿Qué mejor maestro? Giesi
Fue enseñado, hermano, por el profeta más tremendo, Eliseo. Fue enseñado por él, Giesi. Y era un tremendo bandido. Hasta le dio lepra. El apóstol Pablo, hermano, ministraba y les enseñaba la palabra a Himeneo, a Alejandro, a Demas. Les hablaba cosas impresionantes. ¿Y qué hicieron ellos al final de cuentas, hermano? Renunciaron a la fe y se volvieron enemigos de la fe, después de haber sido enseñados con los mejores maestros. Por eso, si el Señor te pone como maestro, si te pone como pastor, no pretenda ser el mejor. Aleluya. Tú sé cómo Dios te puso a hacer y haz lo que tienes que hacer. El ser el mejor maestro no quiere decir, hermano, que tu gente va a ser la mejor. Dele gloria a Dios, hombre. No se me ponga serio, hermano. Si yo no lo vine a regañar, yo lo vine a bendecir, a exhortar y echarle un poquito de jabón al asunto. Que el Señor nos ubique, hermano. El Señor nos ubique. Y si ha venido la prueba para tu vida, tienes poder para sobreponerte a la prueba. En lugar de salir mejor deberías de decir: no, voy a hablar con el pastor. Esto que tengo en mi corazón, mejor se lo voy a decir a él. Y si le tienes miedo al pastor, porque hay gente que sí, mire, a pesar de que uno es buena gente, hermano. ¿Va tú? ¿Va, pastor? La gente le tiene miedo, hermano. Entonces, si tú tienes miedo, acércate con la pastora y háblale. Hermano, hermana, fíjese que yo he tenido deseos de irme de la iglesia. ¿Pero por qué? Es que viera la bola que anda por ahí. No ha oído nada. Y el pastor dice: no. Bien, pastor, usted ha oído. Sí, he oído, pero no es cierto. Tienes que sobreponerte a eso. Se van a levantar lenguas, se van a levantar problemas, van a venir aflicciones y es necesario que vengan, pero tienes que ser fuerte. Tú tienes mi confianza, hermano. Hay gente que se va de la iglesia y yo he encontrado gente, mire, desafortunadamente se va de la iglesia porque le pierden la confianza al pastor a causa de la lengua de otros. Qué cosa más tremenda, hermano. Dice, pero ¿qué pasaría con este hermano, con esta hermana? ¿Qué pasó? No sé. Algo la picó el zancudo. Sí, porque a veces a la gente la pica el zancudo, hermano. Y cuando uno siente, están contaminados. Entonces lo que hay que hacer es que hay que sanarlos. No, pastor, es que usted dijo esto de mí. No, yo no dije nada de ti. Es que usted lo piensa. ¿Y cómo sabes que yo lo pienso? Imagínense hasta dónde llega, hermano, el enemigo a quererle poner tropiezo a uno, con tal de que uno no reine, con tal de que no alcancemos la victoria como reyes victoriosos que debemos ser. Aleluya. Mire este verso, el verso 5 dice: después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Mire la instrucción que le da Samuel. Ya Saúl sabía que había sido ungido, ya había sido obediente a sus padres, ahora tenía que ser obediente al ministro. Eso es algo importante, y perdóneme que insista yo en esto, hermano. Pero tú tienes que obedecer a tus padres
Y sobre todo si es en el Señor, obedecer a tus padres primeramente y después obedecer al ministro. Eso no mucho cuadra, ¿verdad? ¿Sabe por qué no cuadra? Porque uno de ministro quiere tener siempre la autoridad sobre todos, aún sobre los hijos de otros. Mi hijo, ¿por qué no viniste al culto? No, es que fíjese que mi papá me puso a limpiar, a hacer un gran trabajo allá en la casa. Yo hasta estoy pensando en demandarlo porque es mucho el trabajo que me puso. No, venite al culto, deja las cosas ahí. ¿Cómo va a ser que te estorbe ese hombre? Y tal vez lo que el papá lo puso a hacer es a ordenar su cuarto. Pero si es un hijo de dominio, un hijo de casa, hermano, tiene que obedecerle a sus papás. Hijos, obedeced a vuestros padres, dice. Aleluya. Por eso es que no cuadra mucho este mensaje, hombre. Y no crea, hermano, yo estoy sudando. Porque soy pastor. Pero a mí me gusta tener en obediencia a las ovejas que están en obediencia en su casa. Porque conmigo pueden ser muy obedientes y decir sí que todo, pero con sus padres son rebeldes, malcriados, contestones, abusivos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso no es bueno. Aleluya. Decimos amén los jóvenes. Allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto. Entonces, mire lo que le dan a Saúl, hermano. Es que Saúl llevaba 100 puntos, hombre. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos. Oh, qué cosa más tremenda, hombre. Y serás cambiado en otro hombre. Y cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Oh, hermano, te van a ungir, te van a dar dones, te van a poner en lugar alto, te van a dar privilegios, pero impresionantes. Y cuando te den esos privilegios, vas a tener la oportunidad de decidir qué haces. Ya cuando te pongan coordinador de mega apóstoles, entonces ahí vas a poder decidir. Oh, vamos a ver, aquí, esto por allá, esto. Tremendo, hermano. Es un poder de decisión que le dan a Saúl, pero es que lo están probando. Te están probando para ver cómo funcionas. Por eso es que te dan cosas pequeñas para que decidas, para que tú decidas qué hacer. Hermanita, usted se va a encargar ahora de cambiar el papel toilet del baño. Es un privilegio, pero es para que tú decidas si lo haces o no. Si lo haces es que eres obediente y te ponen un cheque ahí de obediencia. Si no lo haces, esa es decisión tuya. Al final de cuentas, el que va a sufrir va a ser el que va a entrar al baño. Nadie se va a dar cuenta. Quizá nadie se va a dar cuenta. Quizá el coordinador, el pastor, el que sea, no se va a dar cuenta. Pero es tu decisión si eres obediente o no eres obediente. Es una decisión.
Así como puede ser una decisión pequeña, puede ser una decisión más grande. Por eso es que a este hombre dice que cuando todo eso sucede, él va a profetizar, pero ya cuando él ha sido cambiado en otro hombre, entonces le dan el poder de decidir. Ahora tú tienes el poder de decidir, hermano. Tú qué haces en tu casa, tú tienes el poder de decidir. Tú qué haces con tu vida, tienes el poder de decidir. ¿A qué casa te vas a mudar? Tienes el poder de decidir. ¿Qué vehículo vas a comprar? Tienes el poder de decidir. Pero fíjese que yo tengo ovejitas que llegan y me dicen: pastor, fíjese que tenemos que renovar nuestro contrato de lease por un año más. ¿Usted qué dice? ¿Lo renovamos? ¿O a usted le gustaría que nos mudáramos? Hermano, él tiene el poder de decidir. Pero ese poder de decidir, solo para ponerle un ejemplo, ese poder de decidir lo somete a su autoridad. Entonces uno dice: oh, qué cosa más tremenda. Está aprendiendo. Está aprendiendo. Sujeción, obediencia, reconocimiento de autoridad. Y bueno, ¿y sabe qué es lo que yo he hecho, hermano? Generalmente le digo: ¿sabes qué? Oremos y que sea el Señor el que te ayude a tomar la decisión. Amén. Oramos y entonces ya viene el Señor y entonces le da otra vez la autoridad para decidir. Y entonces ya decide con una certificación de que Dios está en el asunto. Y eso va en contra, hermano, muchas veces de nuestra voluntad, de volvernos voluntariosos, de hacer siempre lo que se nos antoja, siempre nuestra voluntad, cuando nosotros sometemos a una autoridad la decisión que estamos por tomar. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía? Es que los veo muy calladitos, entonces digo yo, no sé si estará muy fuerte el mensaje. Ya me faltan 4 minutos y ya nos vamos, hermano. Aleluya. La libertad para elegir te la han dado a ti. Aprende a elegir de acuerdo a la voluntad de Dios. No es para que escojas cualquier cosa. Pastor, usted me dijo que yo tenía la libertad de ir a la iglesia o de irme al juego de fútbol. Y yo opté por el juego de fútbol. Ok, esa es tu decisión. Esa es tu decisión, pero ¿será esa la voluntad de Dios? Ok, entonces le dieron a Saúl, y voy a ir rápido con esto porque quiero ministrar y tomar unos minutos para hacerlo. Dice: corrieron, primera de Samuel 10:23, corrieron y lo trajeron de ahí. Y cuando estuvo en medio del pueblo, de hombros para arriba, sobrepasaba todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿veis al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo: ¡viva el rey! Hermano, todo el pueblo lo quería. Todo el pueblo lo aclamaba. Es decir, Saúl era un hombre popular, era un hombre querido, era un hombre anhelado. Por eso se llamaba el deseado, ¿verdad? Qué lindo tenemos rey. ¿Dónde está? Ese que está ahí. Oh, qué hermoso. Qué cosa más linda Dios ha hecho. Aleluya. Lo que estaban haciendo, hermano, es que lo estaban probando en su corazón en un nivel, hermano, en el que muy pocos resisten, que es en el nivel de la fama y el reconocimiento. Ahí es donde muchos naufragan.
Ya pasó el nivel que lo pasaron por la prueba del dinero, para ver si el dinero era algo que le atraía. No, ahora lo prueban con la fama. Muy pocos resisten eso. ¿Sabe por qué? Porque todos quieren ser famosos. Todos quieren ser reconocidos. Ahora hay una fiebre, hermano. No sé si todavía estará, pero hace algunos años quizá empezó la fiebre de los youtubers, hermano. Eso es algo impresionante, la gente corriendo detrás de la fama. Y en la iglesia la gente corriendo también detrás de la fama, detrás de títulos, detrás de reconocimientos. Te van a reconocer cuando vean el trabajo que tú haces, cuando vean la calidad que tú tienes, cuando vean lo espiritual que tú te comportas, cuando vean tus frutos, te van a reconocer y te van a decir: oh, este hermano va a ser de ahora en adelante reconocido como tal. Y entonces ahí te van a estar probando también en tu corazón. Por eso, hermano, mire qué cosa más tremenda, porque Luzbel dijo: subiré al monte de Dios y me sentaré y seré semejante al Altísimo. Él lo que quería es reconocimiento, que todos lo vieran el más grande, que todos lo vieran el más poderoso. Aleluya. ¿A ti no te han probado así? ¿No ha llegado alguna vez una oportunidad para hacerte famoso? No. Yo me recuerdo hace años, me llegó una carta, y ahorita termino, 30 segundos tengo. Me llegó una carta donde decía, eso fue hace muchos años: nosotros somos una empresa nigeriana. No sé si usted ha oído de las estafas nigerianas. Y esta empresa sacó petróleo por no sé cuántos años y entonces ha tenido un superávit, ha tenido una ganancia excesiva de $15 millones y no sabemos qué hacer con ellos. ¿Qué haría usted si le ofrecieran eso, hermano? Y entonces, si usted nos manda su número de cuenta bancaria y toda su información, entonces nosotros le vamos a poner ahí los $15 millones. Y ya cuando lo hayamos sacado de aquí, entonces usted nos devuelve solo 10. Entonces uno dice: oh, el negocio está bueno. Con esto, ¿qué cosas no haría? Pro templo. Pero es una estafa. Y así han estafado mucha gente. No solamente por el afán del dinero, sino que detrás del dinero hay un anhelo de fama y de reconocimiento. Y de que todos digan: Él lo hizo. En la iglesia, hermano, en algunas iglesias solo falta, ¿sabe qué pasa? ¿Qué falta en las iglesias? Que haya un cuadrito así, como el que ponen en McDonald's. El diácono del mes. Así, y con las fotos de los 3 diáconos. Y hasta arriba el mejor. Con la foto del diácono. Oh, ahí estoy yo. Este mes sí, les gané a todos. Está buscando reconocimiento. Cuidado, ojo con eso. Te puede llevar al descalabro. Ya no tengo tiempo. Solo le voy a leer un verso más y oramos y nos vamos. Dice amén. Bueno.
Sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes y dijo: ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Esta es otra hazaña de Saúl, hermano. Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Jabes, y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Y al escuchar estas palabras, Saúl se enojó grandemente. Y entonces agarró la yunta de bueyes. Ese es el verso 7. Agarró la yunta de bueyes y los cortó en pedazos, hermano. Y mandó los pedazos por todo el territorio de Israel. Y mensajeros diciendo: así se va a hacer a todo aquel que no salga a la batalla con nosotros. Hermano, era un hombre valiente. Es decir, mire, hermano, Saúl tenía toda la característica de un hombre exitoso, toda la característica de un hombre victorioso, de un hombre que iba a hacer grandes hazañas y grandes cosas. Pero falló. Por eso considerémonos. No somos infalibles. Tú puedes fallar. Tú puedes caer. Y no te lo estoy profetizando de ninguna manera, hermano. Reprendo eso. Pero puedes tropezar. Considérate a ti mismo. No juzgues a otro porque cayó, sino que considera que tú también puedes tropezar. Y ten misericordia de aquellos que cayeron y que tropezaron, y levántalos, ayuda a levantarse. Hermano, levántese. No, es que yo pequé. Está bueno, pero levántese. No le esté preguntando: ¿y qué hizo pues, hermano? ¿Y qué grande es su pecado? ¿Y de qué pecó? ¿Y cómo fue la cosa? ¿Y dónde la conoció? ¿Y por qué se la llevó en su carro? ¿Y por dónde iban pues? ¿Qué le importa? Restáurelo y considérese, hermano, usted también, y diga: Padre, guárdame, líbrame, Señor. Yo no quiero tropezar, yo no quiero caer en la condición que cayó Saúl. Aleluya. Vamos a orar. Y vamos a pedirle misericordia al Señor hoy, hermano. Vamos a pedir y vamos a suplicarle. Y si todavía tienes algo de orgullo ahí, vamos a botar ese orgullo en el nombre de Jesús y le vamos a decir: Señor, bota mi orgullo, bota mi jactancia, porque yo hoy quiero presentarme humildemente delante de ti. Si mi hermano que está tocando el piano me pudiera ayudar con la administración, porque necesitamos orar un momentito. Yo no me voy a demorar mucho, hermano, pero yo sí quiero bendecirlo. Y muchos que han tenido sus pies que están a punto de deslizar, que el Señor envíe ángeles para afirmarlo y para estorbarle el pecado. Que cuando quiere ir a pecar, no puede ir a pecar. Que cuando quiera volver atrás, no lo dejen volver atrás. Que cuando quiera escaparse del control de Dios, no lo dejen escaparse. Vamos a orar y vamos a suplicarle al Señor. El Espíritu Santo está en este lugar, y el Espíritu Santo ha venido a este lugar para afirmarte, para hablarte y para confrontarte. Si tal vez el mensaje ha sido muy confrontativo contigo, es porque Dios quiere algo contigo. Yo no sé nada de lo que está pasando en tu vida. Y vive Dios, hermano, que con el pastor solo veníamos en el carro hablando otras cosas, no, nada que ver con lo que yo prediqué hoy. Pero si tú sientes que el mensaje fue muy fuerte hacia ti, es porque Dios te está hablando. Y es porque Dios te está diciendo: cuídate.
no deslicen tus pies, que no caigan tus pies, que no deslicen, que no se vayan por el despeñadero. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hay gente que siente la necesidad de venir aquí al frente, hermano.